Ya está grabando ahorita ya. Ujú. Ya está. Primero voy a ir presentándome. Soy Daniel Samillán y en este caso nos está acompañando el profesor Efraín Sacha. Bien, bien profesor. Vamos a ir hablando un poco sobre lo que es la desigualdad en la educación. ¿Usted cree que actualmente existe desigualdad en la educación aquí en el Perú? Bueno, ante todo, saludarte y buenas noches. Soy el profesor Efraín Sacha Soto y estoy pues ya no a responder a tus preguntas. Bueno, me preguntaste sobre si en la actualidad hay desigualdad, ¿no? En la educación. ¿Pero en general o estás hablando de educación, digamos, En en el general, un poco en nivel... general, tomando en cuenta, sí, educación primaria, secundaria y superior, es un poco general ya. Claro, o sea, por supuesto, hay una tremenda desigualdad, ¿no? Eh, Sobre todo por cuestiones económicas, ¿no? Digamos, el factor, digamos, el decisivo, importante, ya para la desigualdad es el factor económico, ¿no? Entonces yo pienso que hay una tremenda, ¿no? Desigualdad, hay una brecha, ¿no? Por cerrar, ¿no? En la actualidad, ya, porque, como decía, por ejemplo, María Tegui, ¿no? Tenemos que democratizar la educación. O sea, tenemos que democratizar, digamos, la economía y la educación. Porque si te das cuenta, en el país hay dos sectores importantes, digamos, o hay dos grupos, ¿no? Con los colegios privados y los colegios Claro, públicos, los colegios igual privados y en públicos. las universidades públicas y las universidades privadas. Entonces, en cierto modo, las universidades nacionales están en la actualidad descuidadas, ¿no? Claro, Eh, en- hay en- como que una tendencia de que se va demandando un poco más las privadas sobre las públicas. claro, entonces las universidades privadas, si bien son costosas, no es de fácil acceso para la mayoría de las personas. Claro, ofrece digamos, una educación más, digamos, mejor educación, o sea, mejor en el aspecto sobre todo Sí. académico y tecnológico, ¿no? En cambio, las universidades nacionales, de alguna forma, son muy precarias porque, como en cualquier entidad pública en nuestro país, ¿no? Está descuidada, igual que la salud, ¿no? La Claro, educación. ahorita ya queda un poco atrás en cuanto a infraestructura y en cuanto a enseñanza, ¿no? Claro, entonces, lo que sucede, yo pienso también que todo esto sucede, digamos, por ciertas políticas, o sea, las políticas, digamos, económicas, las políticas sociales del gobierno, básicamente educativas, responden a cierto, digamos, a ciertos factores externos, ¿no? Mm, Por ejemplo, por qué tanta diferencia entre la educación, digamos, occidental, la educación europea, con la educación latinoamericana en general, ¿no? claro, ¿Por claro. qué? O sea, ¿a quién no le conviene que la educación sea, pues, digamos, muy buena en nuestro país? ¿No? A los políticos, básicamente, Claro, porque hay a los muchos políticos políticos lucran porque con les eso, o conviene sea, un viven poco, de nuestra ignorancia. Por lo claro. tanto, muchas veces los políticos no se preocupan por la educación pública, básicamente, porque les conviene que la educación que esté como está Claro, ahora. les conviene que sea precaria para poder así manipular, por así decirlo, manipular a las masas y tener su apoyo pese a la clara falta de educación. Por supuesto, ¿no? Entonces, la, la educación debería ser la prioridad, digamos, de todo gobierno. Claro, Entonces, como en otros países, ¿no? La educación es prioritario. Porque, claro, porque la educación es el que determina al final el desarrollo de un país, ¿no? Cultural, económico de un país. Entonces, los occidentales, los países emergentes, ¿no? Desarrollados,
Mm, económicamente muy, muy competitivos, como Estados Unidos, como China, ¿no? Sobre todo como los países europeos, no les conviene, ¿no? Que nosotros de mm. pronto desarrollemos, digamos, educacionalmente, porque seríamos una competencia para ellos, ¿no? Ah, Y además ya claro, no seríamos simplemente un país primario exportador, sino que seríamos un país industrializado, ¿no? Y venderíamos tecnología, ¿no? Aparte de nuestras materias primas, porque un país que vende conocimientos, que vende tecnología, que vende, ¿no? Digamos, un desarrollo, entonces ese país siempre va a ser emergente, desarrollado, ¿no? Como los países occidentales. En caso de Japón u otros países, ¿no? Sin, bueno, claro, sin y contarlo también mucho. aportándole un poco más a lo que dice, he investigado un poco y también la falta de apoyo del Estado, el hecho de que el Estado quiera mantener ese estatus de la gente con la ignorancia que se le da por la falta de educación. También he visto el tema en cuanto a los profesores, también muchas veces los profesores nombrados y así, no, muchas veces dichos profesores que saltan a las entidades públicas no cumplen con los requisitos para poder dar una buena metodología de enseñanza al alumno y muchas veces no es culpa del alumno, sino culpa de cómo el profesor le inculca los conocimientos a los alumnos y se ve que no está muy preparado. Claro, también no está bien, lo que dices es cierto. Pero si nosotros, digamos, eh, analizamos un poco más sobre el asunto, te darás cuenta que digamos, la educación se sostiene en ciertos valores, en ciertos principios, digamos, o sea, descansa en ciertos principios. La educación, Claro, digamos, la educación tiene, digamos, siempre tiene un objetivo, en cada país diseña sus políticas, digamos, educacionales, políticas públicas, o sea, más o menos planteando a dónde quiere llegar, ¿no? ¿Qué país quiere ser, ¿no? Entonces se diseña entonces los planes curriculares, los contenidos que se van a enseñar, en base, digamos, a esos principios. Pero en claro, nuestro por país, ejemplo, no. ahorita han prohibido varias palabras de los libros que se le da a los educadores y a los jóvenes que en las escuelas públicas. Muchas palabras han sido censuradas. ¿Mm? Como Claro, o sea, por como lo que son ejemplo, educación sexual, lo que sobre de política sobre todo, esas palabras han sido censuradas. No sé su opinión sobre eso. no, por supuesto, sino que ahora estamos en una situación, eh, se ha ideologizado, digamos, la educación. Entonces, cada quien, ¿no? Quiere, ¿cómo se llama?, diseñar, quiere imponer su ideología, ¿no? Digamos, muchas veces una ideología extremista, ¿no? En nuestro país. Una ideología, digamos, conservadora, ¿no? Y es por eso que ahora, por ejemplo, ese grupo de gente que está en el Congreso está diseñando, digamos, o proyectando y legislando, ¿no? Sobre algunos temas educativos, pero tomando en cuenta su ideología, ¿no? En este caso, la Claro, ideología de género, la ideología, digamos, conservadora, ¿no? Este grupo de gente. Por eso yo pienso que la educación, por un lado, tenemos que cambiar el diseño, digamos, el diseño curricular, el contenido que se enseña en el colegio. Aparte de ello, se cree que, por ejemplo, o sea, tan degradada está, digamos, la educación, o digamos, como los gobiernos no le dan importancia al aspecto educativo en el país, hasta el punto de que los profesores para ser seleccionados, o sea, o en otras palabras, si te has dado cuenta tú alguna vez, o sea, si te preguntaban, ¿quieres ser profesor? La gente dice que no. Y la gente que quizá no ha podido ingresar a una carrera como derecho, como ingeniería, entonces esa gente que ya no tiene esa oportunidad para estudiar otra carrera, entonces al final termina estudiando educación, sí, ¿no? Como termina siendo que en el docencia. país ser profesor fuera pues ¿no? Claro, Cualquier como carrera si tan sencilla. ser profesor fuera cualquier carrera y cualquiera pudiera Claro, aplicar a entonces ello.
En cambio, en otros países como Finlandia, como en Europa, en muchos países No, no se le toma gran emergentes, importancia digamos, a la educación y a para, cómo se claro, para ser transmite dicha docente, educación. para ser educador, para ser maestro, tiene que tener ciertas cualidades, tiene Claro, que reunir ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en otros países piensan, ¿no? Incluso para que diseñar políticas educacionales en cuanto a los educadores, tienen que tener ciertas cualidades de modo que ellos puedan eh, desempeñarse, digamos, con solvencia, ¿no? Con bastante profesionalismo, ¿no? Enseñando a los alumnos, ¿no? claro, Ahora, igual los diseños curriculares, que no son propios de nosotros, sino son también copia fiel de otras, digamos, de otros diseños curriculares de otros países que ya están caducos, pasados, ¿no? Sino que claro. necesitamos diseño curricular acorde a nuestra realidad, acorde a nuestras necesidades, ¿no? Eso es lo que falta en el Perú. Claro, y ya hablando un poco de todo, resolviéndolo todo de lo que hemos hablado, ¿qué posibles soluciones podría usted aplicar en este contexto de nuestro país? Ya, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es elegir a un presidente que realmente se preocupe por la educación, ¿no? del Claro, país. Si cuando el gobierno que piense que la educación es prioritario, que es el, el factor más importante en nuestro país, estoy seguro que vamos a mejorar, digamos, de manera significativa, ¿no? O sea, tenemos que tener políticos que se preocupen por educación, o sea, que claro, tengan y claro que que, la educación es la única herramienta que nos puede sacar, digamos, del subdesarrollo. O sea, el gobierno claro, que piense de esa forma, estoy tan seguro que no solo va a cambiar las políticas, digamos, las políticas públicas en cuanto a educación, sino comenzará en todo caso en hacer cambios, digamos, una reforma total de la educación, ¿no? En cuanto a los contenidos curriculares, en cuanto a qué cosa queremos cómo queremos que el estudiante sea. Y además ahora, no sé si yo soy profesor de secundaria, yo trabajé en la universidad varios años, por ejemplo, ahora se le ha dado mucha protección, o sea, sobreprotección a los estudiantes. O sea, ya el profesor ya no puede llamar la atención, el profesor ya no, o sea, y al toque, ya si de repente le llamaste la atención al alumno, dice, no, maltrato psicológico. Viene la mujer, claro, interviene la psicóloga y el profesor ya hay claro, es más problemas. O sea, difícil, por ejemplo, poner claro, autoridad entonces para tratar de aquí acoger al alumno. es un factor importante la disciplina, pero para la disciplina, o sea, para que el alumno, o por lo menos para poder tener un colegio o que se formen estudiantes disciplinados, de alguna forma tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas de convivencia, ¿no? Muy claras, y que los padres también tienen que estar, digamos, conformes o de acuerdo con esas reglas. En cambio, ahora el alumno hace lo que quiere. Hace poco he visto un alumno con su vapor, yo no sabía que era vapor, tampoco sabía que era con un cigarro Ah, electrónico, el entonces cigarrillo les electrónico, claro, encuentro y alumnos están, digamos, van incluso claro, fuman cigarros, fuman incluso drogas en el colegio, ¿no? Entonces claro, estamos ya en una es situación terrible, muy ¿no? Y complicado algunas, ahorita. algunas áreas que ya se dejaron de enseñar, porque en mi época, por ejemplo, recuerdo que se enseñaba filosofía, se enseñaba educación cívica, se enseñaba geopolítica, se enseñaba algunas materias para que el alumno pueda, de alguna forma, tener Mm, o desarrollar ciertas capacidades, ¿no? claro, Básicamente tener un poco ya analíticas, más ¿no? de noción sobre la política y sobre su estado actual del Claro. país. Entonces, es importante que los estudiantes de ese colegio, ¿no? Digamos, básicamente del colegio, ¿no? De la Desde la base. secundaria, que sepan más o menos, que conozcan sobre las teorías del poder, ¿no? O sea, por lo menos para los alumnos sepan sobre sus derechos, ¿no? Sobre sus obligaciones, ¿no? ¿Qué van a hacer cuando son ciudadanos? De modo que el alumno tenga ciertas nociones, ¿no? ¿Cómo se llama? Nociones por lo menos políticas para que al final, cuando sea un ciudadano, tome decisiones correctas, ¿no? Y que se Claro. preocupe también por la situación que nos encontramos, porque hay mucha gente que no quiere saber nada de la política y eso está muy mal. Tenemos que más bien incentivar a que más jóvenes se incursionen en la política, ¿no?
Claro, claro, un poco más sobre saber todo eso y la verdad, muchas gracias. Ya se nos, nos pasamos Ah, un ya. poco de tiempo, ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por este espacio para poder conversar un poco sobre este tema que la verdad es algo bastante importante, sobre todo en nuestro país que nos hemos quedado un poco atrás en cuanto a educación. Y ya, ¿qué No, más decir? Muchas igualmente, gracias. gracias a ti. O sea, qué bueno que la universidad esté incentivando este tipo de, ¿no? de conversatorios, por lo menos para saber qué es lo que los demás piensan, ¿no? sobre educación. Y quizá a través de esos conversatorios podamos quizá, digamos, un poco reflexionar y plantear algunas soluciones, ¿no? Ok, Ya, muchas muchas gracias a gracias, ti la más verdad. bien, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Voy a tener la Ya, cuídate. grabación. Chao, cuídate.